Vamos a dar paso, hermanos, al sermón de esta tarde. Y quiero empezar, hermanos, diciendo que nosotros como cristianos estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, ¿verdad? Y es imposible, hermanos, que podamos desligarnos de esa sociedad tan fácilmente. La sociedad dicta lo que está bien y lo que está mal, y a veces para nosotros, hermanos, se vuelve complicado poder saber dónde acaba el pensamiento de la sociedad y dónde inicia el pensamiento cristiano, hermanos. ¿Sí? Les comentaba hace tiempo, hace 1 o 2 domingos, que había visto yo un programa donde unas personas cristianas estaban discutiendo, hermanos, sobre el fenómeno de la migración. Y decían estas personas, pues yo pienso que el fenómeno migratorio es incorrecto, porque es pecado, no agrada a Dios que la gente migre. Y parte de su discusión se basó en más o menos presentar los mismos argumentos que los gobiernos presentan. El aumento de la delincuencia, el aumento de la falta de trabajo, etc. Pero esta semana, hermanos, en un periódico cristiano que se llama Christian Today, sacaron un artículo en donde el autor o los autores del artículo se cuestionan cuál es el papel de los cristianos frente al fenómeno migratorio. Estos escritores están hablando de Puerto Rico en particular. ¿Y qué pasaría si Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico cierran el paso a los migrantes en una parte especial de la selva? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Porque si no pueden pasar por ahí, seguramente lo van a hacer por otro lado, y ese otro lado implica muchos riesgos para su vida. ¿Qué debe hacer el cristiano frente a esto? ¿Debe amoldarse a lo que los gobiernos dictan y criticar duramente a los hermanos migrantes? ¿O debe tomar una percepción distinta a los gobernantes y tratar de buscar el enfoque de Cristo en esta situación? No es tan fácil resolver el problema de los migrantes, hermanos, no es tan fácil. Mucho menos decir como cristianos que no deben estar en nuestro país, que le hacen un daño al país y que seguramente, hermanos, Dios los abandonará por estar cometiendo un delito. No es tan sencillo. Como tampoco lo es, hermanos, lo que estaba pasando con estos hermanos de Corintio. Quiero llamar su atención a los primeros versículos. Dice así, capítulo 6, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, y vean la pregunta de Pablo, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Parece ser, hermanos, que lo que está pasando en la iglesia de Corinto es que los hermanos se están demandando en los tribunales. Vean, hermanos, por eso les dije, hoy el reto de la palabra de Dios es duro. No sé si han enfrentado, hermanos, ustedes un proceso de demanda, ¿verdad? Pero los que somos médicos, cuando oímos demanda, se nos acelera el corazón, porque ya nos hacemos, hermanos, yendo a los juzgados, ¿verdad? A declarar. No sé si ustedes se han enfrentado a demandas, hermanos, pero los hermanos de Corinto están teniendo problemas graves con los otros hermanos. ¿A alguien de ustedes les han pedido prestado los hermanos de la iglesia, hermanos? ¿Sí? A mí sí me han pedido prestado. ¿Qué hacemos cuando no nos pagan, hermanos? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Hermano, te voy a prestar un dinero, pero fírmame este pagaré. Pero fírmamelo en blanco, ¿verdad? Por si no me pagas a tiempo, ya le ponga yo cuánto me debes. ¿No les parece, hermanos, que esta es la forma en la que el mundo resuelve los préstamos?
Hay personas que se dedican a dar dinero prestado, ¿verdad? Le llaman dinero a rédito. Y por lo regular estas personas tienen sus mecanismos para prestar dinero. Piden escrituras, piden facturas del carro, ¿verdad? Porque tienen ellos la sospecha de que puede que no les paguen, ¿sí? En economía, hermanos, hay un principio que le llaman el riesgo del fracaso, y consiste, hermanos, en poder saber si una persona va a fracasar en pagar, ¿sí? Los banqueros, la gente que está detrás de los bancos saben, ¿verdad? Conocen nuestro historial crediticio. Entonces, si uno llega a pedir un crédito, van a examinarnos, ¿sí? Y van a decir, esta persona tiene riesgo de que no pague. Pero, hermanos, ¿qué va a hacer el banco? ¿Va a prestarnos o no nos va a prestar? Nos va a prestar, pero tal vez lo haga con un interés altísimo, ¿verdad? Nos van a prestar dinero con un interés altísimo por si no pagamos. Hace algunos años se puso de moda aquí en México que los bancos pasaran las deudas a los famosos despachos de cobranza. No sé si alguna vez, hermanos, ustedes no han pagado algo, pero más o menos a las 2 de la mañana llaman estos despachos. Si no paga, dice, vamos a quitarle su casa, ¿verdad? Están ahí amenazando. Algo similar, hermanos, ha estado pasando en la iglesia de Corinto. Algo similar. Y lo que al apóstol Pablo, hermanos, le molesta, lo que al apóstol Pablo lo pone de mal humor, lo que al apóstol Pablo le hace perder los estribos, hermanos, es el hecho de que los hermanos en la iglesia se estén llevando a los tribunales, se estén demandando frente a las autoridades civiles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esta molestia? ¿Por qué? ¿Qué diríamos nosotros hoy en el 2024? No, hermano, si alguien nos debe y no nos paga, le metamos abogado, hermanos, porque no es justo que lo hagan, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, hermanos, está utilizando las enseñanzas de Cristo Jesús para llevarlo a las partes más prácticas de nuestra vida. Primero, podríamos decir, si estamos hablando de dinero, podríamos decir, el Señor Jesús nos enseñó a no servirle a las riquezas, ¿verdad? Nos dijo, nadie puede servir a dos amos porque con uno queda mal. También el Señor Jesús nos ha enseñado a no pagar mal por mal. Y aquí es donde nos empezamos a meter en problemas, hermanos. Aquí es donde la iglesia ya se mueve ahí en su silla de manera incómoda y por dentro tal vez esté pensando, bueno, pero eso no aplica para todos los casos, ¿verdad? Pero es así, hermanos. El apóstol Pablo está llevando las enseñanzas de Cristo Jesús a áreas que son mucho más profundas, hermanos, que el simple hecho de verlas en los evangelios. Áreas prácticas. ¿Qué es lo que hay, hermanos, detrás de una demanda? ¿Qué es lo que hay detrás de una demanda? ¿Por qué la gente demanda a otra persona en un tribunal? La primera respuesta que daríamos es porque quieren obtener justicia. Así diríamos, quieren justicia. Pero, hermanos, la mayoría de los principios de la justicia secular están basados únicamente en la restitución del daño, pero no están basados en los principios de justicia bíblicos o cristianos. Piensen un momento en ustedes, hermanos. Piensen un momento en ustedes. Piensen en alguna ocasión en la que le han fallado al Señor. Y piensen, hermanos, qué es lo que nos tocaba
por esa falla que tuvimos delante del Señor. Muchas veces, hermanos, hemos sido perdonados por el Señor de una manera que no nos imaginábamos. Por este error merecíamos la cárcel. Por este error merecíamos que nuestra familia se deshiciera. Pero el Señor no lo pagó así. Entonces, la justicia de Dios, hermanos, no se parece a la justicia humana. Y el apóstol Pablo se encuentra sumamente avergonzado, hermanos, porque un hermano y otro se estén llevando a los tribunales. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo está pensando en algo que la mayoría de nosotros como cristianos no piensa. Como cristianos, hermanos, deberíamos vivir pensando todos los días que ese día puede venir el Señor. Lo voy a volver a decir. Como cristianos, hermanos, deberíamos vivir todos los días pensando que ese día puede venir el Señor. Si no lo hemos hecho así, hermanos, tal vez nos estamos equivocando en la forma en la que vivimos. El apóstol Pablo en alguna otra de sus cartas va a decir que pues vamos a decir comamos y bebamos que mañana moriremos. No, dice el apóstol Pablo. Al contrario. Y yo les preguntaría hoy, hermanos, ¿ustedes y yo vivimos realmente como que si el Señor vendrá el día de hoy? Porque si nosotros respondemos sí, entonces, hermanos, ¿de qué nos servirá que un hermano nos pague o no nos pague lo que nos debe? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si el Señor viene hoy y este hermano que me debía 30,000 pesos no me pagó, ¿de qué me sirve? ¿No es mayor, hermanos, mi recompensa de que por fin veré a mi Señor cara a cara? Yo pensaría que sí. Pero si los cristianos, hermanos, hemos olvidado este principio en el que anhelamos que nuestro Señor venga todos los días y empezamos a poner lo que tenemos por encima de lo que esperamos en el Señor, pues es obvio y es claro, hermanos, que tengamos que recurrir a los tribunales y a las autoridades civiles. Por eso, hermanos, se vuelve importantísimo que los cristianos aprendamos a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Sí? Imagínense, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios va a tener una parte activa en el reino de Dios. No es, hermanos, que cuando venga el Señor nos va a tener a todos ahí en una nubecita, con una coronita y con un arpa así cantando. No, el apóstol Pablo sabe que cuando venga el Señor vamos a tener parte activa en su reino. A tal punto que dice ahí que vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, hermanos, si vamos a estar involucrados en tareas tan importantes como esta, ¿por qué llevarnos a los tribunales unos a otros? El apóstol Pablo dice, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan nada para la iglesia? Y entonces, hermanos, lo que parecía ser un regaño para una sola persona, se convierte en un regaño para toda la iglesia. Dice el apóstol Pablo, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Versículo 6. Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Hermanos, cuando se dan casos de fraude, cuando una persona dijo que iba a pagar y no paga, y esto se lleva al ámbito legal,
El apóstol Pablo considera que esto es vergonzoso por los dos sentidos, hermanos. Es vergonzoso porque el que prestó está prefiriendo, hermanos, que le sea devuelto, que le sea restituido su ofensa antes que perdonar a la persona. Pero también es vergonzoso porque el que pidió prestado está haciendo un fraude contra un hermano. Hermanos, ¿quieren que les dé un consejo financiero esta noche? El consejo financiero es: háganle caso a la Biblia. La Biblia dice que nadie salga fiador por otro. ¿Han escuchado ese consejo, hermanos? No salgan fiador por otro. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Si la Biblia aconseja esto, es porque sabe que nosotros tenemos problemas para pagar deudas. ¿Sí? Hay que examinar perfectamente nuestro corazón. Hay que examinarnos. Prestamos dinero con la intención. Imagínense que viene alguien de la iglesia hoy y me dice: hermano, présteme 30,000 pesos, por favor. Le voy a dar 45 para junio. No, estamos muy cerca, ¿no? Para noviembre le doy 45. Y yo hago mis cuentas. El banco me da 35 de aquí a diciembre. Mejor se lo doy a él. Le ayudo y me ayuda, ¿verdad? Y parece ser que estoy siendo muy buen hermano. Sí, hermano, aquí están sus 30. No, hermanos. Esa intención del corazón está contaminada. No está queriendo ayudar a ese hermano. Está queriendo sacar ventaja de una necesidad. Pero hermano, si usted pidió los 30 y dijo que daba 45, usted está mintiendo también. Y está sacando ventaja de que una persona está creyendo en usted. Entonces, hermanos, por favor, ni pidan prestado ni presten. Ese sería mi consejo financiero el día de hoy. No le pidan prestado dinero a nadie y tampoco le den prestado. Ahora, no podemos ser de mente cerrada, ¿verdad? Una de las cosas que yo aprendí de mi papá y su manera de manejar el dinero es que si alguna vez alguna persona le decía que le prestara dinero, él daba el dinero y lo daba por perdido. Voy a hacer más claro, hagan de cuenta el mismo ejemplo, 30,000 pesos. Y entonces él decía: no, 30,000 no tengo, te voy a dar 5, que es lo que tengo. De eso sí puedo prescindir. Y después lo daba por perdido. Si la persona se lo reponía, qué bueno. Y si no, pues ya lo había dado por perdido desde el momento de darlo. Si usted, hermano, tiene la intención de ayudar a alguien que está pasando por una necesidad, no espere, hermanos, que ese dinero le sea devuelto. Si espera que le sea devuelto, dele una cantidad que a usted no le va a afectar tanto. Si no le puede dar el 100% de lo que le está pidiendo, pues dele un 10, un 5, lo que pueda, hermanos. Pero no ayude a otra persona, hermanos, esperando que esa ayuda le sea recompensada o le sea devuelta. El apóstol Pablo, hermanos, está juzgando duramente a la iglesia de Corinto por estas dos cosas. Y sobre todo, hermanos, lo que está juzgando y lo que el apóstol Pablo tiene en mente es que los hermanos no sean capaces de perdonarse sus ofensas unos a otros. Y aquí vamos a dar un paso hacia otro tema, hermanos, que son las ofensas dentro de la iglesia. ¿Cómo abordamos el tema de las ofensas, hermanos? ¿Cómo lo abordamos? El apóstol Pablo en el versículo 7 dice: en realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. Yo espero, hermanos, que en el tiempo que yo esté aquí nunca me toque ver un pleito, porque soy malo para los pleitos, hermanos.
Yo quisiera, si veo a dos personas peleando, agarrarlos y decirse, a ver, ya, abrácense. Y yo creo que me van a empujar así los hermanos que estén peleando. No, hermano, yo a esta hermana no le quiero ni hablar. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ya de por sí es muy malo que haya pleito entre ustedes. Hermanos, nuevamente, si el Señor viniera hoy, ¿no seríamos capaces, hermanos, de perdonar la ofensa de un hermano? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Nuestras propiedades? ¿Nuestro buen nombre? ¿Qué es más importante? El apóstol Pablo ha entendido que un cristiano es diferente. El apóstol Pablo entiende que un cristiano no es igual que una persona que no es cristiana, porque hay algo diferente en él. Y ese algo diferente es el Espíritu Santo. ¿Por qué es grave que haya pleito entre nosotros como cristianos? Porque significa, hermanos, que el Espíritu Santo no ha hablado con suficiente claridad a nuestras vidas. ¿Qué podríamos decir hoy de las enseñanzas de Jesús? Que Jesús haya puesto estas enseñanzas de 3 en 3, hermanos, significa que eran sumamente relevantes para Él. Si alguno te abofetea una mejilla, ponle la otra. Si alguno te quita tu túnica, dale hasta la capa. Si alguno te obliga a caminar una milla, camina otra. Esas son las enseñanzas de Jesús. Están hechas de 3 en 3. Es importante para Jesús que veamos cómo afrontamos las situaciones en donde parece que se abusa de nosotros. Yo sé, hermanos, no soy ciego ni sordo. Yo sé que muchas veces hay personas dentro de la iglesia que abusan de su posición, que abusan de su condición para ofender a otras personas. Yo lo sé. Pero es muy feo, hermanos, que entre nosotros como cristianos no exista la oportunidad ni la capacidad para decirle al Señor, Señor, te entrego esto. Tú resuélvelo. Recuerden ustedes, hermanos, que en la iglesia de Corinto las personas de ahí se creían muy inteligentes, muy espirituales. Y no deja de haber todavía corintios hoy entre nosotros, hermanos. Todavía hay por ahí algún hermano o hermana que se cree muy espiritual, pero nada más no le digan algo porque se pone como el mundo, hermanos. Le salen las garras, decimos. O le sale lo Mendoza, ¿verdad? Así. A mí que no me digan algo porque me sale lo Mendoza. Hace 2 semanas tal vez, hermanos, mi esposa y yo estábamos haciendo unos tratos, ya teníamos todo listo, y de repente, hermanos, pasó una semana y no nos hablaba la persona, pasó otra, y finalmente descubrimos que nos había timado. No nos quitó dinero ni nada, pero nos quitó tiempo y nos timó. Y se me estaba saliendo lo Mendoza, hermanos. Dije, ahorita voy a ir a esa oficina y voy a pedir hablar con esa persona por habernos timado. Pero en el trayecto al trabajo, hermanos, escuché la voz de Dios. Y cuando llegué al trabajo, o estaba cerca de llegar al trabajo, me habló esta persona para pedirnos disculpas, entre comillas. Y yo le dije, ¿qué nos hizo? Nada, le digo, no nos quitó dinero. Solamente ya no la quiero volver a ver, le digo, ¿no? Le digo, no nos quitó dinero, no nos hizo nada, le digo, que le vaya bien en su negocio, le digo. Usted sabe que actuó mal, pero ¿de qué la voy a demandar?, le digo. Y entonces me di cuenta, hermanos, cuán fácil perdemos los estribos, cuán fácil perdemos la paciencia cuando alguien parece que se está aprovechando de nosotros. Por eso el apóstol Pablo quiere que los que estamos hoy escuchando esta carta pensemos un momento en cómo reaccionamos cuando alguien aparentemente
ha abusado, ha sacado ventaja de nosotros. Dice el apóstol Pablo, y con esto quiero ir cerrando, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, en vez de hacer eso, diría el apóstol Pablo, ustedes son los que defraudan y los que cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Dos frases aquí. La primera es, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero ¿qué decimos, hermanos? No, de mí no se va a burlar nadie. A mí me pagan porque me pagan. Hace tiempo conocí la historia de una persona que tuvo una disputa legal. Y cuando supe cuánto tiempo llevaba ya en juicio, me di cuenta, hermanos, que esta persona ya no quería justicia, quería venganza. Llevaba años en un juicio. Había invertido un montón de dinero en abogados, hermanos. ¿Sí? Un montón de dinero en abogados. Y seguramente no iba a obtener ya la reposición del juicio. Pero estaba empecinada esta persona en tener la razón. Hace poco también una persona me dijo, es que mi pariente tiene demandado a una persona, lleva 10 años en disputa con él, ya casi se va a morir el hombre, dice, y no le quita la demanda, dice. Así se comporta el mundo. Pero ¿no sería mejor que los cristianos estuviéramos dispuestos a sufrir la injusticia? ¿Estuviéramos dispuestos a dejar que nos defraudaran? Decía Gordon Fee, que es uno de los comentaristas que estoy leyendo, este pasaje tiene tanta disputa en el mundo académico y sospecho, dice Gordon Fee, que este pasaje tiene tanta disputa porque nadie quiere asegurar, sí, es mejor que me defrauden. Así que los distintos autores de la Biblia, los distintos comentaristas bíblicos quieren buscarle una respuesta. No, el apóstol Pablo no está diciendo que nos dejemos, lo que quiere decir es y le buscan una vuelta. Pero yo me quedo con lo que dice él. Yo me quedo con lo que dice él y su interpretación. Porque el apóstol Pablo está muy molesto desde que empezó este capítulo. Así que en el centro de su argumentación, hermanos, que en el centro de su argumentación esté la enseñanza de Jesús de soportar las injusticias, me deja a mí pensando que esa es la actitud que debe tener todo cristiano. Debemos estar dispuestos, hermanos, a llevar las injusticias hasta lo último. Debemos dejar dispuestos, hermanos, a perdonar incluso cuando alguien no nos pide perdón. ¿No les ha pasado que alguien les diga discúlpeme y no les dice de qué? A mí una persona me dijo, te pido que me disculpes, y yo, ¿de qué? A lo mejor nunca lo diga, pero yo ya lo he disculpado. Prefiero de verdad que el Señor en algún momento tome cartas en el asunto a tomarlas yo por mi propia mano. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, lo único que logramos es incendiar la creación. No sé si para ustedes es familiar el relato de Dina y sus hermanos, ¿sí? Pero Dina era la hija de Jacob y un hombre abusó de ella, pero después como que se arrepintió y pidió casarse con ella. Pero los hermanos de Dina tramaron algo, mintieron. Le dijeron, sí, te vas a casar, pero Dios dice que se circuncide. Y después de eso, mataron no solamente a este hombre, sino mataron a él, a su papá
y a prácticamente todos los hombres de esa ciudad. Así somos nosotros, hermanos. Cuando alguien nos ofende o nos ha defraudado, lejos de decir, pues yo lo dejo en manos del Señor y no haré más nada, nos comportamos como los hermanos de Dina, hermanos. No solamente matamos al que nos ofendió, tal vez no de manera física, pero sí de manera espiritual, y después buscamos venganza de una manera ventajosa. Una persona me decía, me encontré a alguien que me ofendió hace años, y me lo encontré, se acercó a pedirme disculpas, y no solamente no lo disculpé, sino que le dije un montón de cosas. Ahora que el Señor me ha hablado, me siento culpable, porque seguramente esta persona, cuando me ofendió la primera vez, lo hizo sin pensar. Le voy a dar esa duda, dijo él. Tal vez lo hizo sin pensar. Pero quien no actuó sin pensar fui yo, dice. Porque yo sabía, cuando me desquité, yo sabía lo duro que le podía dar, con 2 o 3 palabritas. Cuando nos desquitamos, hermanos, ¿realmente estamos actuando como si el Señor viniera pronto? ¿Realmente estamos actuando como si fuésemos a juzgar a los mismos ángeles? Para el apóstol Pablo no. Vamos a ir terminando. No se dejen engañar, dice el apóstol Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermanos, nos pone ahí nuevamente una lista de pecados. Y nos pone pecados difíciles, ¿verdad? No nos quedaría duda a ninguno de nosotros que los inmorales, los que tienen inmoralidad sexual, no heredan el reino de los cielos. Ni nos queda duda de la homosexualidad tampoco. Quien es homosexual no hereda el reino de los cielos. Borrachos tampoco, ¿verdad? Idólatras menos. Pero ¿qué tal la lista final? Ni los calumniadores, ni los estafadores. Ahí sí queremos decir, bueno, tantito, ¿verdad? El que calumnia poquitito, ese sí. Pero no, hermanos. Tampoco la calumnia, tampoco la estafa va a heredar el reino de los cielos. La forma en la que estos hombres se han comportado, estos hermanos de la iglesia, es una completa derrota que avergüenza a la iglesia y avergüenza el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, a través de la retórica, hermanos, va a decir que la persona que inició la demanda se hubiera conformado a la ética de no desquitarse de la fe cristiana y con eso hubiera hecho más por la iglesia que cualquier otro. La lógica de Pablo es esta: ya sea que ganes o pierdas el pleito, la acción misma del pleito ya es una pérdida para ti y para la iglesia. Aunque ganes un pleito, no fuiste capaz de soportar la injuria y la iglesia ha perdido mediante tu acción en público. La iglesia pierde, hermanos, cuando nosotros nos defendemos en público. Y esto lo he dicho hasta el cansancio últimamente. Quien se defiende en público para guardar su honor sin que sea llamado a un proceso, porque puede ser que nos llamen a un proceso y tengamos que responder, pero si lo hacemos en público, hermanos, de mí no van a estar hablando, ¿verdad? Cuando decimos eso, ahí, hermanos, la iglesia pierde. Es difícil imaginar, dice Gordon Fee,
para algunos sistemas teológicos que vamos a ser desheredados del reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo en esta porción está diciendo que aunque ya tengamos la herencia del reino de los cielos, pero nos comportamos como estas personas, seremos desheredados, hermanos. Seremos desheredados. Es difícil, dice este autor, porque no pensamos en una situación en donde el Señor nos deje fuera. Pero también, hermanos, hay otro problema, y el otro problema es la forma con la que acaba el apóstol Pablo. Existen también, hermanos, modelos teológicos que ponen a la gracia por encima de todo, que ponen a la gracia por encima incluso de las ofensas. Pero el apóstol Pablo tampoco piensa eso, tampoco piensa que Dios es un perdonador de esos gratuitos, ¿verdad? Que nada más le mete uno una monedita de 5 pesos y ya nos perdonó. El apóstol Pablo también está exhibiendo la ética de Dios y lo importante que es para Dios en Cristo Jesús que nosotros seamos personas diferentes. Aquí, hermanos, en esta porción, el apóstol Pablo está pensando en Cristo no solamente como alguien que perdona, sino que también regenera. Y eso, hermanos, es algo que a la iglesia en general no le gusta, porque la iglesia en general, y nosotros, yo también me incluyo, preferimos pensar en Dios como alguien que nos está perdonando todo el tiempo, pero no queremos pensar en Dios como alguien que nos regenera y nos transforma. Si de aquí en 10 años, hermanos, me vuelve a estafar una compañía como la que les conté y yo vuelvo a reaccionar igual, algo pasó, porque no pude ser transformado de aquí en 10 años. Todas las injusticias, hermanos, a las que ustedes sean expuestos hoy en día, tienen que servir para transformarlos y para ir exhibiendo el carácter de Cristo en ustedes. Es necesario que mengüe, que disminuya menos nuestro carácter y vaya exhibiéndose cada día más el carácter de Cristo. Eso es lo necesario. Si no, hermanos, el Señor Jesucristo es un blanqueador de pecadores, nada más por fuera, por la fachada. Pero el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son transformadores, hermanos. Unidos a Cristo y al Espíritu Santo, la vida de un cristiano sufre una transformación. Sufrimos certeza de perdón de los pecados, somos perdonados. Pero también en el proceso, hermanos, vamos siendo transformados y vamos siendo regenerados. Y es por eso, hermanos, que nuestra iglesia cree en la justificación, que es esto de que el Señor nos perdone, pero también cree en la regeneración y también cree en la entera santificación, basados en este versículo que acabamos de tocar. Llegará un punto, hermanos, en donde nosotros seremos muestra del carácter de Cristo para con las personas. Los problemas de la iglesia hoy ya no son iguales a los de la iglesia de Corinto, pero seguimos teniendo un problema. Ya nosotros, hermanos, los de la iglesia El Buen Pastor de Berriozábal, ya no discutimos si el Espíritu Santo existe o no. Ya lo creemos, ya es parte de nuestra teología, ya está aquí. Pero dice este autor, nuestros problemas suelen ser de otro tipo. El Espíritu tiene su lugar en el credo y en la teología, pero con frecuencia lo dejamos allí. De modo que su verdadera obra de transformación y de poder se quedan pendientes en vez de ser experimentados en el tiempo presente. Amén. Ahora, en el funeral del hermano Rigo, decía el pastor Enríquez, si hay alguien que me demostró toda su vida integridad y sabiduría, fue el hermano Adrián Mendoza. Y yo pensaba, hermanos, ¿podrán decir lo mismo de nosotros? ¿Podremos en un futuro decir,
Si hay alguien que me demostró integridad y sabiduría, fue Carlos Castellanos, Freddy Sarmiento, Armando. Para poder llegar a ese punto, hermanos, tenemos que dejarnos ser transformados por el Señor. De lo contrario, hermanos, nos vamos a convertir solamente en apariencias. La integridad y la sabiduría, hermanos, no pueden ser disfrazadas. Nos podemos disfrazar de buenos cristianos, de eso sí. Pero la integridad y la sabiduría, hermanos, eso solamente son un regalo del Señor a través del Espíritu Santo. De eso, hermanos, nadie puede fingirlos, porque son regalos de Dios. Les invito, hermanos, a transformar el corazón de esta iglesia de nuestro Dios. Que esta sea una iglesia, hermanos, que tenga el corazón y el carácter de Cristo. No de apariencias, hermanos, porque las apariencias cansan. Y las apariencias tienen un fin. Y el fin ocurre cuando somos tocados. Podremos traer un bonito disfraz de cristiano, pero si alguien nos ofende, sacamos el verdadero yo. Y entonces ya no somos íntegros. El apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús hemos sido lavados. Ya no tenemos toda esa lista de pecados en nuestra vida. Y con eso quiero terminar, hermanos. La indicación y el mandato de Dios van de la mano. No podemos pararnos aquí y decir, hay que perdonar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, si en nuestra propia vida, en el diario vivir, no lo vivimos. Por eso a mí, hermanos, cada que me subo acá y tengo tiempo de reflexionar, trato de aplicarlo en mi casa. Desde ahí tengo que empezar, con mi familia, con mi esposa, con mi hermano, con mis amigos. Porque si ellos no son capaces, hermanos, de ver esa transformación de parte del Señor, de nada me sirve que los hermanos de la iglesia me digan, qué bien estuvo el sermón. No me sirve, tiene que verse desde casa. Empecemos a aplicar esto, hermanos, desde casa. Que nuestra esposa, esposo, hijos, abuelos, tíos, puedan ver en nosotros que hemos sido operados. Nos han extraído el viejo hombre, hermanos, y estamos dejándonos ser transformados por el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo.